Imagínate por un momento que tienes que decirle a toda tu ciudad que va a ser destruida, que las casas van a caer, que la gente va a morir, que todo lo que conocen va a desaparecer. Y encima, tienes que hacerlo durante 40 años seguidos. Esa fue la vida de Jeremías, un profeta que cambió la historia del mundo con un mensaje que nadie quería escuchar. Mira, cuando hablamos de Jeremías, tenemos que entender que este muchacho no se despertó un día pensando, hoy voy a ser profeta. No, hermano, la cosa no funciona así. La Biblia nos cuenta en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10, que Dios mismo lo llamó cuando todavía era bien joven. Fíjate en esto que está escrito allí. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Imagínate la sorpresa del muchacho cuando escuchó esto. Dios le estaba diciendo que desde antes de nacer ya tenía un propósito específico para su vida. Pero Jeremías, como cualquier joven normal, se asustó. La Biblia dice que respondió, «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Es que el pobre se sintió como muchos de nosotros cuando Dios nos llama para algo grande. Nos ponemos nerviosos, pensamos que no tenemos la capacidad. Aquí viene lo bonito de la historia. Dios no lo regañó por tener miedo. Al contrario, le dijo algo precioso. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, que la edad no era el problema. El problema era la falta de confianza en que Dios lo iba a capacitar. Y para que Jeremías entendiera que el poder no venía de él, sino de arriba, Dios hizo algo simbólico. Extendió su mano y tocó la boca del joven profeta, diciéndole, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Qué imagen tan poderosa, ¿verdad? Dios mismo poniendo las palabras en la boca de su siervo. Pero el llamado de Jeremías no iba a ser fácil. Dios le mostró dos visiones que ya le adelantaban lo que venía. La primera era una vara de almendro. En hebreo, almendro se dice sheikt, que suena muy parecido a shoukt, que significa vigilar. Era como si Dios le dijera, «Estoy vigilando para que se cumpla mi palabra». La segunda visión era más inquietante, una olla que hervía y se volcaba desde el norte. Esta imagen simbolizaba la destrucción que vendría sobre Judá desde Babilonia, que estaba al norte. Desde el primer día, Jeremías sabía que su mensaje no iba a ser popular. Dios le advirtió claramente, «Levántate, y ceñirás tus lomos, y les hablarás todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos». Era como decirle, «Prepárate, porque van a venir tiempos difíciles, pero no te acobarded». El Señor siguió explicándole la situación. «Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda la tierra». Qué responsabilidad tan grande para un joven. Iba a estar solo contra todos, reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo en general. Pero había una promesa que sostendría a Jeremías durante toda su vida. «Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». Esta promesa se cumpliría una y otra vez durante los 40 años de ministerio del profeta. Lo interesante es que Jeremías vivió en una época muy convulsionada. Estamos hablando de los últimos días del reino de Judá, cuando los imperios se peleaban el control del mundo conocido. Asiria estaba cayendo, Babilonia estaba subiendo y Egipto trataba de mantener su influencia. En medio de todo este lío político, Dios levantó a un joven para que hablara su palabra. Y aquí está la clave para entender todo el ministerio de Jeremías. Él no era un político, no era un estratega militar, no era un consejero real. Era simplemente un joven que Dios había llamado para decir la verdad, costara lo que costara, y vaya que le costó caro. Cuando Jeremías comenzó su ministerio, era como un muchacho que llega a una fiesta donde nadie lo invitó, pero que tiene un mensaje urgente que dar. Los primeros años no fueron nada fáciles, porque imagínate la escena, un joven de un pueblito llamado Anatot, que era como decir el interior del interior, llegando a la capital para decirle a todo el mundo que estaban viviendo mal. En Jeremías capítulo 2, versículo 2, encontramos las primeras palabras que Dios le mandó a proclamar. «Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio,
cuando andabas en pos de mí en el desierto. Era como si Dios le dijera al pueblo: acuérdense de cuando éramos novios, cuando ustedes me seguían de verdad. Pero la cosa no se quedó en romanticismo. Jeremías tenía que confrontar la realidad de lo que estaba pasando. El pueblo se había olvidado de Dios y andaba corriendo detrás de los ídolos como si fueran la última Coca-Cola del desierto. En el versículo 13 del mismo capítulo, Dios pone el dedo en la llaga. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué imagen tan poderosa, ¿no? Era como si alguien dejara una fuente de agua cristalina para ir a tomar agua de un charco sucio. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Habían cambiado al Dios verdadero por unos pedazos de madera y piedra que ni siquiera podían hablar. Los primeros sermones de Jeremías no cayeron bien para nada. La gente estaba acostumbrada a escuchar a los sacerdotes decirles que todo estaba perfecto, que Dios estaba contento con ellos, que el templo los protegería siempre, y llega este muchacho diciéndoles todo lo contrario. En esa época, Judá vivía en una burbuja de autosuficiencia religiosa. Pensaban que por tener el templo de Salomón en Jerusalén, ya tenían el cielo ganado. Era como esos que creen que por ir a la iglesia, los domingos ya están salvos, sin importar cómo viven el resto de la semana. Jeremías tuvo que enfrentar desde el principio la oposición de su propia familia. En el capítulo 11, versículo 21, vemos que hasta los de su pueblo natal, Anatot, lo amenazaron: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Imagínate, ni siquiera en su propia casa lo apoyaban. Pero el joven profeta no se dejó intimidar. Siguió predicando con una valentía que solo viene de arriba. Su mensaje era claro. El pueblo se había prostituido espiritualmente, corriendo detrás de otros dioses como una mujer infiel corre detrás de otros hombres. En Jeremías capítulo 3, versículo 1, encontramos una de las comparaciones más duras. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro varón, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Era un mensaje doloroso pero necesario. El pueblo había sido infiel, pero Dios todavía estaba dispuesto a perdonar si se arrepentían de verdad. Jeremías tenía que equilibrar la dureza del juicio con la ternura del amor divino. Durante estos primeros años, el profeta desarrolló un estilo muy particular. No era como otros profetas que hablaban en parábolas complicadas. Jeremías hablaba claro, directo, sin pelos en la lengua. Si el pueblo estaba mal, él lo decía sin anestesia. Una de las cosas que más impactaba de sus predicaciones era cómo describía el corazón humano. En el capítulo 17, versículo 9, dejó una frase que todavía hoy nos pone a pensar: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Era como decir: no se confíen de sus propios sentimientos, porque el corazón los engaña. Los líderes religiosos de la época no sabían qué hacer con este muchacho. No podían acusarlo de hereje, porque claramente hablaba en nombre de Jehová. Pero tampoco podían dejarlo hablar libremente, porque su mensaje amenazaba todo el sistema religioso que habían construido. Jeremías también tuvo que lidiar con la presión política. En esa época, los reyes de Judá andaban haciendo alianzas con Egipto para defenderse de Babilonia. Pero el profeta tenía que decirles que esas alianzas no iban a funcionar, que solo Dios podía salvarlos. Si hay algo que le tocó vivir duro a Jeremías, fue la competencia desleal de los falsos profetas. Imagínate la escena: él predicando que venía destrucción y juicio, y al lado había otros que se hacían pasar por profetas, diciendo exactamente lo contrario. Era como si fueras el único que advierte que va a llover, y todos los demás dijeran que va a hacer sol. En Jeremías capítulo 14, versículo 13, vemos la frustración del profeta. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Era como si Jeremías le dijera a Dios: Señor, yo estoy aquí diciéndoles la verdad, pero estos otros les están diciendo puras mentiras bonitas. La respuesta de Dios fue contundente. En el versículo 14 del mismo capítulo dice: mentira profetizan los profetas en mi nombre,
No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Era un problema serio, porque la gente prefería escuchar las mentiras dulces que las verdades amargas. Los falsos profetas les decían que todo iba a estar bien, que Dios nunca permitiría que Jerusalén fuera destruida, que el templo los protegería para siempre. Era como esos predicadores de hoy que solo hablan de prosperidad y nunca mencionan el arrepentimiento. Uno de los enfrentamientos más dramáticos fue con un profeta llamado Hananías. Este hombre se presentó en el templo, delante de todos los sacerdotes y del pueblo, y profetizó que en 2 años Dios iba a quebrar el yugo de Babilonia y que todos los cautivos iban a regresar. En Jeremías capítulo 28, versículo 2, vemos las palabras exactas de Hananías. Así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. El problema es que Hananías estaba diciendo esto cuando Nabucodonosor acababa de llevarse cautivos a Babilonia, incluyendo al rey Jeconías. Jeremías, que estaba presente en esa confrontación, inicialmente respondió con una especie de «Ojalá fuera cierto lo que dices». En el versículo 6 dice: «Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras que profetizaste, para que sean vueltos los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados de Babilonia a este lugar». Pero después agregó algo que dejó a todos pensando. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Era como decirle: mira, hermano, los profetas verdaderos de la historia casi siempre trajeron mensajes duros. Tú vienes con puras cosas bonitas. Eso ya me da desconfianza. Pero Hananías no se quedó callado. Hizo algo teatral que impactó a todos los presentes. Tomó el yugo que Jeremías llevaba puesto como símbolo profético y lo quebró delante de todo el mundo, diciendo: Así dice Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. La Biblia dice que Jeremías se fue callado, pero no se fue derrotado, se fue a buscar la palabra de Dios. Y cuando regresó, tenía un mensaje directo para Hananías. Oye ahora, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y efectivamente, 2 meses después, Hananías murió. Era una confirmación dramática de quién tenía la palabra verdadera de Dios. Pero este no fue el único enfrentamiento. Jeremías tuvo que lidiar con todo un sistema de falsos profetas que habían convertido la profecía en un negocio. En el capítulo 23, versículo 21, Dios hace una declaración contundente: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El problema de fondo era que estos falsos profetas profetizaban lo que la gente quería escuchar. En el versículo 17 del mismo capítulo dice: Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que camina tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Era como si fueran doctores que solo dieran diagnósticos bonitos para no asustar a los pacientes, pero sin curar la enfermedad. Los falsos profetas tranquilizaban las conciencias sin cambiar los corazones. Jeremías, por el contrario, era como un doctor que decía la verdad aunque doliera. Su mensaje era: están enfermos espiritualmente, y si no se arrepienten, van a morir. No era un mensaje popular, pero era el único que podía salvarlos. La diferencia entre los verdaderos y los falsos profetas no estaba solo en el mensaje, sino en el origen del mensaje. Los falsos profetas hablaban desde sus propios deseos y los deseos del pueblo. Los verdaderos profetas hablaban desde el consejo de Dios. Si hay algo que distingue a Jeremías de otros profetas, es que no era un hombre de hierro. Era un ser humano con sentimientos, y la Biblia no esconde sus lágrimas. Por eso lo conocen como el profeta llorón, pero no porque fuera débil, sino porque tenía un corazón que se partía al ver el futuro de su pueblo.
En Jeremías capítulo 9, versículo 1, encontramos una de las expresiones más conmovedoras de toda la Biblia. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Imagínate el dolor de este hombre. Tenía que predicar la destrucción de su propio pueblo, sabiendo que muchos de los que lo escuchaban iban a morir. Era como si un doctor tuviera que decirle a toda su familia que tienen una enfermedad terminal. El conocimiento del futuro era una carga pesadísima. En el capítulo 15, versículo 17, Jeremías le confiesa a Dios su soledad. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Era un hombre apartado, diferente, que no podía disfrutar de las cosas normales de la vida porque sabía lo que venía. Pero las lágrimas de Jeremías no eran solo por el futuro. También lloraba por el presente. Veía cómo su pueblo vivía en pecado y no se daba cuenta del abismo hacia el cual se dirigía. En el capítulo 8, versículo 22, hace una pregunta desgarradora. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Era como si preguntara, ¿no hay solución? ¿No hay esperanza? ¿Por qué mi pueblo sigue enfermo? El profeta sufría porque veía que había remedio disponible, pero la gente no lo quería tomar. Una de las cosas que más dolor le causaba era la indiferencia del pueblo. En el capítulo 5, versículo 3, le reclama a Dios, «Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron volverse». Era frustrante predicar a gente que no quería cambiar. Como esos que van al doctor, reciben el diagnóstico, pero no siguen el tratamiento. Jeremías veía cómo Dios enviaba señales, advertencias, pequeños juicios, pero el pueblo seguía igual. El profeta también lloraba por su propia situación. En el capítulo 20, versículo 7, hace una confesión muy humana. «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». Era como si le dijera a Dios, «Tú me convenciste de ser profeta, pero mira cómo me va. Todo el mundo se ríe de mí, nadie me cree, soy el hazmerreír del pueblo». Era un momento de honestidad brutal, donde el profeta expresaba su frustración. Pero lo que más duele en este pasaje es lo que sigue. «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude». Jeremías quería renunciar, quería dejar de ser profeta, pero no podía. La palabra de Dios dentro de él era como un fuego que no se podía apagar. Era más fuerte que su deseo de tener una vida tranquila. Las lágrimas del profeta también brotaban cuando veía la hipocresía religiosa de su tiempo. En el capítulo 7, versículo 4, tuvo que confrontar a los que decían, «Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este». Era como esos que repiten, «Iglesia, iglesia, iglesia», pero no viven como cristianos. Jeremías les decía que no se confiaran en palabras mentirosas, que el templo no los iba a salvar si sus corazones estaban lejos de Dios. Era un mensaje duro para gente que había puesto su confianza en las formas religiosas, en lugar de ponerla en Dios mismo. El profeta lloraba especialmente por los líderes del pueblo. En el capítulo 23, versículo 1, pronunció una de las condenas más duras. «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño», dice Jehová. Veía cómo los que deberían cuidar al pueblo lo estaban llevando por mal camino. Los sacerdotes, los profetas falsos, los reyes, todos habían fallado en su responsabilidad. Era como ver cómo los doctores enferman a sus pacientes en lugar de sanarlos. Pero en medio de todo este dolor, Jeremías nunca perdió la esperanza en Dios. Sus lágrimas no eran de desesperación, sino de amor. Lloraba porque amaba a su pueblo y sabía que Dios también lo amaba. Por eso su mensaje, aunque duro, siempre incluía la posibilidad del perdón. Durante su ministerio, Jeremías tuvo que enfrentar a 5 reyes diferentes de Judá, y con ninguno de ellos tuvo una relación fácil. Era como ser el consejero que siempre dice lo que los políticos no quieren escuchar.
Imagínate lo incómodo que debe haber sido para estos reyes tener a alguien que constantemente les decía que su gobierno iba a fracasar. El primer rey que conoció Jeremías fue Josías, y curiosamente, con él tuvo la mejor relación. Josías era un rey piadoso que hizo reformas religiosas importantes. Pero cuando Josías murió en una batalla innecesaria contra el faraón Necao en Meguido, Jeremías lloró amargamente por él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, dice: «Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy». Era el único rey por el que Jeremías había llorado de tristeza genuina. Después de Josías vino su hijo Joacaz, pero este duró solo 3 meses en el trono antes de que el faraón se lo llevara cautivo a Egipto. Jeremías profetizó que nunca regresaría, y efectivamente murió en el exilio egipcio. Luego vino Joacim, y aquí empezaron los problemas serios. Este rey era todo lo contrario de su padre Josías. En Jeremías capítulo 22, versículo 13, el profeta lo confrontó duramente. «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, que se sirve de su prójimo de balde y no le da el salario de su trabajo». Joacim era de esos gobernantes que construían palacios lujosos mientras el pueblo sufría. Era corrupto, injusto y encima perseguía a los profetas. Cuando Jeremías escribió sus profecías en un rollo, Joacim hizo algo que todavía hoy nos da escalofríos. Cortó el rollo con un cuchillo y lo echó al fuego. En el capítulo 36, versículo 23, la Biblia describe la escena. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó con un cuchillo de escribano y echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero. Era como si un presidente de hoy tomara la Constitución, la cortara en pedazos y la quemara en televisión nacional. Joacim estaba rechazando públicamente la palabra de Dios. Pero Jeremías no se intimidó. Dios le mandó escribir otro rollo con todas las palabras anteriores y muchas más. La profecía contra Joacim fue terrible. Jeremías dijo que moriría sin honor y que lo enterrarían como a un burro. En el capítulo 22, versículo 19 dice: «En sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén». Después de Joacim vino su hijo Jeconías, también llamado Joaquín. Este pobre muchacho heredó un reino que ya estaba condenado. Solo reinó 3 meses antes de que Nabucodonosor viniera y se lo llevara cautivo a Babilonia junto con miles de judíos prominentes. Jeremías profetizó que Jeconías no tendría descendencia que se sentara en el trono de David. En el capítulo 22, versículo 30, dice: «Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá». Era una sentencia dura, pero justa. La línea real había llegado a su fin por causa de la desobediencia. Finalmente llegó Sedequías, el último rey de Judá, y con él Jeremías tuvo la relación más compleja. Sedequías lo consultaba en secreto, pero no tenía el valor de seguir sus consejos públicamente. Era como esos políticos que saben cuál es la decisión correcta, pero no la toman por miedo a la opinión pública. En el capítulo 37, versículo 17, vemos una de estas consultas secretas. Después el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: «¿Hay palabra de Jehová?» Y Jeremías dijo: «Sí hay». Y dijo más: «En mano del rey de Babilonia serás entregado». Imagínate la escena, el rey sacando al profeta de la cárcel en secreto para preguntarle qué dice Dios, y Jeremías diciéndole la pura verdad sin anestesia. Era un hombre valiente que no cambiaba su mensaje, ni siquiera delante del rey. Sedequías vivía dividido entre el consejo de Jeremías y la presión de sus funcionarios, que querían resistir a Babilonia. Era un hombre débil que terminó tomando las decisiones equivocadas. Cuando finalmente se rebeló contra Nabucodonosor, selló el destino de Jerusalén. La última conversación registrada entre Jeremías y Sedequías es desgarradora. En el capítulo 38, versículo 14, el rey manda llamar al profeta y le dice: «Te voy a preguntar una cosa, no me encubras nada». Era como si dijera:
dime la verdad completa, aunque me duela. Jeremías le respondió con una condición: si te lo dijere, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Era la frustración de un consejero que sabía que sus palabras no serían escuchadas, pero aún así, Jeremías le dio el consejo final: entregarse a Babilonia para salvar la ciudad y su propia vida. Sedequías no le hizo caso, y el resultado fue catastrófico. Jerusalén fue destruida, el templo quemado, y él mismo fue llevado cautivo después de ver morir a sus hijos. Una de las cosas que más impresiona del ministerio de Jeremías es cómo predijo con detalles precisos la caída de Jerusalén. No fue una predicción vaga como las de los adivinos modernos, sino una descripción específica de lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y quién lo iba a hacer. Desde el principio de su ministerio, Jeremías anunció que Babilonia sería el instrumento de Dios para juzgar a Judá. En el capítulo 1, versículo 14, Dios le mostró que del norte se derramará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. El norte era Babilonia, aunque geográficamente estuviera al este. En esa época, nadie se imaginaba que Babilonia pudiera conquistar Jerusalén. Asiria había sido la superpotencia dominante durante más de un siglo, y Egipto también era una fuerza importante. Babilonia apenas estaba emergiendo como potencia. Pero Jeremías anunció que sería precisamente Nabucodonosor quien destruiría la ciudad santa. En el capítulo 25, versículo 9, la profecía es específica. He aquí enviaré yo, y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Era como si dijera: van a venir del norte, y su líder se va a llamar Nabucodonosor. Lo que más impactó a la gente fue que Jeremías llamó a Nabucodonosor mi siervo. ¿Cómo era posible que Dios llamara siervo suyo a un rey pagano que adoraba ídolos? Pero Jeremías explicó que Dios usa a veces a los impíos para castigar a su pueblo cuando se aparta de él. La predicción incluía detalles muy específicos. El sitio iba a durar mucho tiempo, la gente iba a sufrir hambre terrible, habría canibalismo, y finalmente la ciudad sería quemada completamente. En el capítulo 19, versículo 9, hay una profecía escalofriante: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su compañero. Era una imagen horrible, pero que se cumplió literalmente durante el sitio de Jerusalén. Las madres llegaron a comerse a sus propios hijos por el hambre desesperante. Lo que Jeremías profetizó 40 años antes se hizo realidad de la manera más terrible. El profeta también predijo que el templo, que era el orgullo del pueblo, sería completamente destruido. En el capítulo 7, versículo 14, Dios dice: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo había sido el lugar donde estuvo el tabernáculo durante el tiempo de los jueces, pero Dios permitió que fuera destruido cuando el pueblo se corrompió. Ahora le tocaba el turno al templo de Salomón. Era un mensaje shock para gente que creía que Dios nunca permitiría que su casa fuera tocada. Jeremías no solo predijo la destrucción, sino también la duración del cautiverio. En el capítulo 29, versículo 10, escribió: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y cumplir sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 70 años exactos, no 69, no 71. Era una predicción precisa que se cumplió al pie de la letra. Desde la primera deportación en el año 605 a.C. hasta el decreto de Ciro permitiendo el regreso, pasaron exactamente 70 años. Lo más difícil para el pueblo era aceptar que Dios estuviera del lado de Babilonia en lugar del lado de ellos. Jeremías tuvo que explicar que no era que Dios hubiera cambiado de bando, sino que ellos habían roto su pacto con él. En el capítulo 11, versículo 10, dice: se volvieron a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Era como un matrimonio donde uno de los cónyuges rompe todos los votos y después se queja porque el otro pide el divorcio. Judá había roto su pacto con Dios y ahora tenía que enfrentar las consecuencias.
Jeremías también predijo detalles específicos sobre lo que le pasaría a los diferentes grupos de personas. Los que se quedaran en la ciudad morirían por espada, hambre o pestilencia. Los que se rindieran a los babilonios vivirían. Los que huyeran a Egipto también morirían allá. En el capítulo 28, versículo 16, el profeta detalló el destino de los nobles. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, este año morirás. Y efectivamente, muchos de los líderes murieron exactamente como él había predicho. Cuando finalmente llegó el momento y Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén, todo sucedió tal como Jeremías lo había anunciado. El rey segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 3, dice: A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Era exactamente lo que el profeta había predicho décadas antes. La ciudad que se creía inexpugnable cayó como un castillo de naipes. El templo que pensaban que era indestructible fue quemado hasta los cimientos. Todo lo que Jeremías había anunciado en el nombre de Dios se cumplió de manera literal y exacta. Cuando finalmente Jerusalén cayó y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, muchos pensaron que era el fin de todo. Era como si a un país le borraran del mapa y deportaran a toda su población. Pero Jeremías, que había predicho la tragedia, también tenía un mensaje de esperanza para los exiliados. Una de las cartas más hermosas y consoladoras de toda la Biblia es la que Jeremías envió a los cautivos en Babilonia. Estaba registrada en el capítulo 29 y comenzaba de una manera sorprendente: Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Era como decirles: no se queden esperando con las maletas hechas pensando que van a regresar mañana. Van a estar allá mucho tiempo, así que hagan su vida normal. Era un consejo práctico para gente que vivía con la esperanza de un regreso inmediato. Pero lo más impactante de la carta era lo que venía después. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Era decirles que oraran por sus captores, que buscaran el bienestar de sus enemigos. Imagínate lo radical de este mensaje. Era como si a los prisioneros de guerra les dijeran que oraran por el país que los había capturado. Pero Jeremías entendía algo profundo. Dios tenía un propósito aún en el exilio y su pueblo podía ser de bendición incluso en tierra extraña. La promesa más consoladora venía en el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Era como si Dios les dijera: yo tengo un plan, y aunque ahora no lo entiendan, todo va a salir bien al final. Jeremías explicó que el exilio no era un castigo vengativo, sino una disciplina correctiva. Era como cuando un padre castiga a su hijo no por odio, sino por amor, para enseñarle y corregirlo. En el capítulo 30, versículo 11, Dios promete: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. El profeta también tuvo que lidiar con falsos profetas que habían surgido en Babilonia prometiendo un regreso rápido. En el capítulo 29, versículo 21, menciona específicamente a 2 de ellos, Acab y Sedequías, que profetizan mentira en mi nombre. Era el mismo problema que había tenido en Jerusalén, pero ahora trasladado a Babilonia. Los falsos profetas seguían diciendo lo que el pueblo quería escuchar en lugar de lo que Dios realmente decía. Jeremías tuvo que advertir que estos hombres iban a tener un fin terrible por engañar al pueblo. Pero el mensaje de esperanza no se limitaba a promesas vagas. Jeremías dio detalles específicos sobre la restauración futura. En el capítulo 31, versículo 3, Dios promete: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Era un mensaje de amor incondicional en medio del juicio, como un padre que disciplina a su hijo, pero nunca deja de amarlo. El castigo tenía fecha de vencimiento, pero el amor era eterno. Una de las profecías más hermosas sobre la restauración está en el capítulo 31, versículo 4. Aún te edificaré
y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Era como prometerle a una novia que después de pasar por tiempos difíciles, volvería a vestirse de gala y celebrar. Jeremías también profetizó sobre el regreso físico a la tierra. En el capítulo 30, versículo 3, Dios dice: «Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, dice Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán». No era solo una restauración espiritual, sino también geográfica. El pueblo volvería a la tierra prometida, reconstruiría las ciudades, plantaría viñedos y viviría en paz. Era una esperanza concreta para gente que veía sus campos convertidos en ruinas, pero quizás la promesa más extraordinaria era la del nuevo pacto. En el capítulo 31, versículo 31, Jeremías anuncia: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Este nuevo pacto no sería como el que Dios había hecho con sus antepasados en el monte Sinaí, que ellos habían quebrantado. El nuevo pacto sería diferente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Era la promesa de una transformación interior. No serían cambios externos impuestos por la ley, sino cambios internos producidos por el amor de Dios. Era como la diferencia entre obedecer por miedo y obedecer por amor. El exilio, que parecía ser el fin de todo, se convertía así en el comienzo de algo nuevo y mejor. Era como esas cirugías dolorosas que son necesarias para salvar la vida del paciente. Duele en el momento, pero es lo único que puede traer sanidad verdadera. Las cartas que Jeremías envió a los exiliados en Babilonia son probablemente algunos de los documentos más prácticos y consoladores de toda la Biblia. Era como si fuera un pastor escribiéndole a su congregación que había sido deportada a otro país, dándoles consejos sobre cómo vivir en el exilio y cómo mantener la fe lejos de casa. La primera carta, registrada en Jeremías capítulo 29, llegó en un momento crucial. Los exiliados estaban confundidos, deprimidos y llenos de falsos rumores sobre un regreso inminente. Necesitaban orientación clara sobre qué hacer y cómo comportarse en tierra extraña. El consejo de Jeremías era revolucionario para su época. En lugar de decirles que resistieran o que se mantuvieran apartados de la sociedad babilónica, les dijo que se integraran de manera constructiva. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Era como decirles: van a estar allá por mucho tiempo, así que no desperdicien sus vidas esperando. Casen a sus hijos, tengan nietos, construyan familias fuertes. Era un mensaje de vida y esperanza en medio de la tristeza del exilio. Pero el consejo más sorprendente era sobre su actitud hacia Babilonia. «Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz». Imagínate lo difícil que debió haber sido para estos exiliados aceptar este consejo. Era como pedirle a prisioneros de guerra que oraran por el bienestar de sus captores. Pero Jeremías entendía algo profundo. El bienestar de ellos estaba conectado con el bienestar de la ciudad donde vivían. Esta carta también contenía una advertencia fuerte contra los falsos profetas que habían surgido en Babilonia. Jeremías menciona específicamente a Acab, hijo de Colaías, y a Sedequías, hijo de Maasías, diciendo que profetizan mentira en mi nombre. No los envié, dice Jehová. Era el mismo problema de siempre. Gente que se hacía pasar por profetas diciéndole al pueblo lo que quería escuchar. Estos falsos profetas prometían un regreso rápido, resistencia exitosa contra Babilonia y victoria inmediata. Pero Jeremías tenía que decir la verdad, aunque fuera dolorosa. La carta también incluía una profecía específica contra estos falsos profetas. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Era una predicción muy específica que se cumpliría al pie de la letra.
Los falsos profetas no solo estaban engañando al pueblo, sino que también iban a pagar las consecuencias de su engaño. Una segunda carta fue enviada específicamente para confrontar a un falso profeta llamado Semaías el Neelamita. Este hombre había tenido la audacia de escribir cartas a Jerusalén criticando a Jeremías y pidiendo que lo castigaran por enviar mensajes pesimistas a Babilonia. En el capítulo 29, versículo 24, Jeremías confronta directamente a Semaías, y hablarás a Semaías Neelamita diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, por cuanto enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén. Semaías había cruzado una línea al tratar de interferir con el ministerio profético de Jeremías. Era como si un empleado tratara de conseguir que despidieran a su jefe escribiéndole cartas a la junta directiva, pero Dios mismo defendió a su profeta. La sentencia contra Semaías fue terrible. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías Neelamita y a su descendencia. No tendrá quien habite entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque habló rebelión contra Jehová. Era como una excomunión divina. Semaías y su familia serían cortados del pueblo de Dios y no participarían de las bendiciones futuras. Era el precio de oponerse al profeta verdadero de Dios. Las cartas de Jeremías también contenían promesas específicas para diferentes grupos de exiliados. A los sacerdotes les aseguró que su ministerio continuaría. A los nobles les prometió que algunos de sus descendientes regresarían. A los artesanos les dijo que sus habilidades serían valoradas. Una de las secciones más consoladoras de estas cartas era sobre los niños que habían nacido en el exilio. Jeremías les aseguró a los padres que sus hijos no estaban malditos por haber nacido fuera de la tierra prometida. Dios tenía planes para ellos también. El profeta también dio instrucciones prácticas sobre cómo mantener su identidad como pueblo de Dios sin tener el templo. Les enseñó que podían adorar a Dios en cualquier lugar, que podían estudiar las Escrituras en grupos, que podían mantener las tradiciones familiares. Era como un manual de supervivencia espiritual para refugiados, cómo mantener la fe cuando todo lo familiar ha desaparecido, cómo criar hijos judíos en una cultura pagana, cómo permanecer fieles a Dios cuando la presión social los empujaba hacia la asimilación completa. Las cartas terminaban siempre con recordatorios de las promesas de Dios. El exilio tenía fecha de vencimiento. El regreso era seguro. La restauración era inevitable. Solo tenían que ser pacientes y fieles mientras tanto. Después de tantos años predicando juicio y destrucción, Jeremías finalmente pudo cambiar de tono. Los capítulos 30 al 33 de su libro son conocidos como el libro de la consolación, porque están llenos de promesas de restauración y esperanza. Era como si después de ser el portador de malas noticias por décadas, finalmente pudiera ser el mensajero de la esperanza. El mensaje de restauración comenzaba con una declaración sorprendente en el capítulo 30, versículo 3. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, dice Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Era una promesa específica y concreta. No era solo consuelo espiritual, sino restauración física. El pueblo regresaría a su tierra, reconstruiría sus ciudades y volvería a disfrutar de lo que había perdido. Era como prometirle a una familia refugiada que no solo encontrarían una nueva casa, sino que podrían regresar a su hogar original. Pero Jeremías sabía que la restauración no sería automática ni fácil. En el versículo 7 del mismo capítulo advierte: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Era como decir que antes del amanecer vendría la noche más oscura. La restauración sería precedida por pruebas terribles, pero al final Dios libraría a su pueblo. Era una esperanza realista que no ocultaba las dificultades del camino. Una de las promesas más hermosas era sobre la reunificación del pueblo dividido. Desde los tiempos de Salomón, Israel se había dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Pero Jeremías profetizó que en la restauración ambos reinos se volverían a unir. En el capítulo 31, versículo 1, Dios promete:
En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. No solo a Judá, sino a todas las familias de Israel. Era una restauración completa y total. El profeta también describe con detalles poéticos cómo sería esta restauración. En el versículo 4 del capítulo 31 dice: Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Era la imagen de una novia que después de pasar por tiempos difíciles, vuelve a vestirse de gala para celebrar. Israel sería como una mujer que recupera su alegría y su belleza después de haber llorado mucho. Jeremías también profetizó sobre la restauración de la agricultura y la prosperidad económica. En el versículo 5 dice: Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán. Era la promesa de estabilidad y paz. Cuando la gente puede plantar viñedos es porque sabe que va a estar ahí el tiempo suficiente para cosechar. Era como asegurarles que los tiempos de guerra y desarraigo habían terminado, pero la restauración más importante no era externa sino interna. En el versículo 31 del capítulo 31, Jeremías anuncia el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto sería diferente del que Dios había hecho con sus antepasados en el Sinaí. No sería una ley externa grabada en piedra, sino una ley interna escrita en el corazón. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Era la promesa de una transformación interior. No serían cambios superficiales o temporales, sino una renovación profunda del corazón humano. Era como la diferencia entre un cambio cosmético y una cirugía que salva la vida. Jeremías también prometió que en el nuevo pacto cada persona tendría una relación personal y directa con Dios, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Era una democratización espiritual. No solo los sacerdotes o los profetas tendrían acceso a Dios, sino que cada persona podría conocerlo personalmente. Era como pasar de un sistema donde solo algunos tenían teléfono a uno donde todos tuvieran línea directa. La promesa culminaba con una declaración de perdón total, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Era un borrón y cuenta nueva completo. El pasado quedaría sepultado para siempre. En el capítulo 32, Jeremías hizo algo simbólico muy poderoso. En pleno sitio de Jerusalén, cuando la ciudad estaba a punto de caer, compró un terreno de su primo Hanameel. Era como invertir en bienes raíces cuando todo el mundo está vendiendo por pánico. El profeta explicó el simbolismo de su acción, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Era una declaración de fe en el futuro. A pesar de la destrucción presente, habría restauración futura. El mensaje de restauración de Jeremías no era solo para su generación, sino para todas las generaciones futuras. Sus promesas se extendían hasta los últimos tiempos, cuando Dios establecería su reino eterno sobre la tierra. Cuando evaluamos la vida de Jeremías desde la perspectiva de la historia, nos damos cuenta de que estamos ante uno de los hombres que más impacto tuvo en el desarrollo de la fe y la esperanza humana. Su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo y llega hasta nuestros días de maneras que quizás él nunca imaginó. Lo primero que debemos reconocer es que Jeremías cambió para siempre la manera en que entendemos la relación entre Dios y su pueblo. Antes de él, muchos creían que Dios estaba limitado geográficamente al templo de Jerusalén. Pero Jeremías enseñó que Dios podía estar con su pueblo incluso en el exilio, incluso en tierras lejanas. Esta enseñanza fue fundamental para la supervivencia del judaísmo. Cuando el templo fue destruido y el pueblo deportado, pudieron mantener su fe porque Jeremías ya les había enseñado que Dios no estaba confinado a un edificio o a una ubicación geográfica. Era una lección que salvaría al pueblo judío a través de los siglos. El concepto del nuevo pacto que Jeremías profetizó se convirtió en una de las bases fundamentales del cristianismo primitivo. Cuando Jesús en la última cena tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estaba haciendo referencia directa a la profecía de Jeremías en el capítulo 31. Los primeros cristianos entendieron que en Cristo se cumplía la promesa de Jeremías de una ley escrita en el corazón en lugar de en tablas de piedra. Era la transformación interior que el profeta había anunciado siglos antes. El libro de Hebreos, capítulo 8, cita extensamente la profecía de Jeremías sobre el nuevo pacto. Jeremías también estableció un modelo de resistencia profética que ha inspirado a reformadores y activistas a través de la historia. Su ejemplo de decir la verdad sin importar las consecuencias personales ha sido seguido por figuras como Martín Lutero, quien se atrevió a confrontar la corrupción de la Iglesia de su tiempo. Durante la Reforma Protestante, los reformadores encontraron en Jeremías un modelo de cómo confrontar la religiosidad externa sin vida espiritual interior. Su crítica al formalismo religioso resonó con aquellos que buscaban una fe más auténtica y personal. Las cartas de Jeremías a los exiliados se convirtieron en un manual de supervivencia para comunidades cristianas perseguidas a través de los siglos. Los cristianos que vivieron bajo regímenes hostiles encontraron en sus consejos una guía práctica sobre cómo mantener la fe en circunstancias adversas. Su enseñanza sobre orar por las autoridades civiles, incluso cuando son opresivas, influenció la teología cristiana sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, refleja principios similares a los que Jeremías enseñó a los exiliados. En el campo de la literatura, Jeremías es considerado uno de los poetas más grandes de la antigüedad. Sus lamentaciones han inspirado a escritores, músicos y artistas durante milenios. La expresión jeremíada se usa hasta hoy para describir una lamentación prolongada o una crítica pesimista pero necesaria. Su estilo literario, que combinaba imágenes poéticas con declaraciones proféticas directas, estableció un modelo que ha sido imitado por predicadores y escritores espirituales a través de los siglos. La manera en que podía pasar de la ternura más dulce al juicio más severo dentro de un mismo discurso es única en la literatura mundial. El impacto psicológico y emocional de Jeremías también ha sido reconocido por estudiosos modernos. Su honestidad brutal sobre sus propias luchas interiores, su depresión y sus dudas lo convierten en una figura muy humana y accesible. En una época donde muchos líderes religiosos proyectan una imagen de perfección, Jeremías nos recuerda que los grandes siervos de Dios también luchan. Sus confesiones, registradas en varios capítulos de su libro, han sido de gran consuelo para personas que pasan por crisis de fe. Ver que un profeta de la talla de Jeremías también tuvo momentos de duda y desesperación hace que otros se sientan menos solos en sus propias luchas. En el campo de los derechos humanos, Jeremías es reconocido como uno de los primeros defensores de la responsabilidad individual. Su enseñanza de que cada uno morirá por su propia maldad en lugar de pagar por los pecados de sus padres estableció un principio de justicia individual que influyó en el desarrollo del derecho moderno. Su crítica constante a la injusticia social y su defensa de los pobres y marginados lo convierten en un precursor de la teología de la liberación. Muchos activistas sociales han encontrado en sus palabras inspiración para luchar contra la opresión y la desigualdad. Para las comunidades judías en la diáspora, Jeremías ha sido una fuente constante de esperanza. Sus promesas de restauración han sostenido la esperanza judía durante casi 2500 años de exilio. La fundación del moderno Estado de Israel fue vista por muchos como un cumplimiento parcial de las profecías de restauración de Jeremías. Finalmente, el legado más duradero de Jeremías es su demostración de que Dios puede usar la tragedia para propósitos de renovación y restauración. Su mensaje de que el juicio divino no es vengativo, sino correctivo, ha consolado a millones de personas que han pasado por tragedias personales o colectivas. Jeremías nos enseñó que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda transformar, no hay corazón tan endurecido que no pueda ablandar, no hay pueblo tan rebelde que no pueda restaurar. Su vida fue la demostración viviente de que vale la pena ser fiel a Dios, incluso cuando esa fidelidad requiere sacrificio personal.
El profeta que comenzó su ministerio como un joven asustado que decía «No sé hablar porque soy niño», terminó siendo una de las voces más poderosas y duraderas en la historia de la humanidad. Su influencia continúa impactando vidas, transformando sociedades y ofreciendo esperanza a los desesperanzados. Verdaderamente, Jeremías fue el profeta que impactó al mundo, y su legado continúa impactándolo hasta el día de hoy.